Welcome to my channel. Mamá, estoy cansado de mantenerte. A partir de este mes no te quiero más en mi casa. Las palabras de Antonio cayeron en la sala como piedras en un lago silencioso. Cada sílaba creó una onda que se expandió por el aire denso de esa tarde de martes. Yo estaba sentada en el sofá, el mismo sofá que yo había pagado hace 3 años cuando él y Renata se mudaron a esta casa. Mis manos descansaban sobre mi regazo, tranquilas, mientras mi hijo me miraba desde el otro lado de la habitación con esa expresión de determinación fingida que solo una madre puede reconocer. Declaró. Esa es la palabra correcta. No pidió, no sugirió, no conversó. Declaró. Como si fuera el dueño absoluto de un territorio que yo conocía mejor de lo que él jamás podría imaginar. Levante la vista hacia él lentamente. Antonio tenía 35 años, pero en ese momento parecía un niño asustado jugando a ser hombre. Llevaba puesta esa camisa azul que yo le había comprado para su última entrevista de trabajo, la que consiguió gracias a los contactos que yo movilicé. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba esconderlo metiéndolas en los bolsillos de su pantalón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, mamá? Ya no puedes quedarte aquí. Renata y yo necesitamos nuestro espacio. Necesitamos vivir nuestra vida sin tener que preocuparnos por ti todo el tiempo. Preocuparse por mí. Casi me hizo reír, pero mantuve mi rostro sereno. 60 años de vida me habían enseñado que el silencio es a veces el arma más poderosa que una mujer puede poseer. Así que permanecí callada, observándolo, estudiando cada gesto, cada palabra, cada titubeo en su voz. Detrás de él, en el pasillo que conectaba con las habitaciones, vi la sombra de Renata. No se atrevía a entrar, pero estaba ahí, escuchando, probablemente con esa sonrisa satisfecha que siempre ponía cuando creía que había ganado algo. Mi nuera. La mujer que entró en esta familia hace 5 años y desde entonces había trabajado meticulosamente para crear esta distancia entre mi hijo y yo. Sé que esto es difícil para ti, continuó Antonio, y ahora su voz sonaba más suave, casi compasiva, como si me estuviera haciendo un favor. Pero es lo mejor. Ya criaste a tus hijos, ya hiciste tu parte. Ahora es tiempo de que vivas tu vida y nosotros la nuestra. Ya hice mi parte. Repetí esas palabras en mi mente mientras lo miraba. Había hecho mi parte cuando enviudé a los 40 años y seguí trabajando dobles turnos para que él pudiera estudiar en una universidad privada. Había hecho mi parte cuando vendí las joyas de oro que mi madre me heredó para pagar sus deudas de las tarjetas de crédito que acumuló comprando cosas que no necesitaba. Había hecho mi parte cuando me mudé a esta casa hace 2 años porque Renata estaba embarazada y necesitaban ayuda con los gastos y el cuidado de los niños. Pero él no recordaba nada de eso. O quizás sí lo recordaba, pero lo había archivado en algún rincón de su mente bajo la etiqueta de obligaciones de madre que no requerían gratitud ni reconocimiento. ¿Tienes algo que decir, mamá? Su pregunta flotó en el aire como una invitación a que yo montara el espectáculo que él esperaba. Lágrimas, reproches, súplicas. Eso era lo que quería. Eso era lo que le permitiría sentirse incómodo pero justificado, culpable pero correcto. Me puse de pie despacio, alisando mi falda con movimientos calculados. Caminé hacia mi habitación, la pequeña habitación al final del pasillo que había sido mi espacio durante estos 2 años. Antonio me siguió, manteniendo una distancia prudente, como si temiera que yo fuera a estallar en cualquier momento. Abrí el armario y saqué mi bolso de viaje, el mismo que había usado cuando me mudé aquí. Empecé a guardar mis cosas con movimientos pausados, metódicos. Una blusa. Un pantalón. Mis zapatos cómodos. Mi Biblia. La fotografía de mi esposo que siempre mantenía en la mesita de noche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Antonio, y por primera vez detecté un matiz de incertidumbre en su voz. Me voy, respondí sin mirarlo. ¿Es lo que quieres, no? Sí, pero no pensé que fuera a ser hoy. Puedes tomarte unos días para organizarte. No es necesario. Ya está todo organizado. Y era verdad. Todo había estado organizado desde hacía mucho tiempo. Yo solo estaba esperando el momento exacto. Esperando que él diera el paso que confirmaría lo que yo ya sabía en mi corazón, que mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como una carga. Cerré el bolso con un movimiento firme. Me volteé hacia Antonio y lo miré directamente a los ojos. Él apartó la mirada primero. Siempre apartaba la mirada primero. Gracias por todo, mamá.
Seguro encontrarás un lugar donde estar más cómoda. Puedo darte algo de dinero para que... No necesito tu dinero, Antonio. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta de entrada. Podía sentir sus ojos en mi espalda, podía escuchar a Renata susurrando algo desde el pasillo, probablemente preguntándole si ya me había ido. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Me volteé una última vez. Antonio estaba parado en medio de la sala, con las manos todavía en los bolsillos, viéndose pequeño y perdido a pesar de su declaración de independencia. Y entonces hice algo que él no esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa triste ni amarga. Fue una sonrisa genuina, tranquila, como la de alguien que sabe algo que los demás aún no han descubierto. Fue la sonrisa de una mujer que durante 60 años había aprendido que la paciencia siempre, siempre, tiene su recompensa. Cuídate, Antonio. Y cuida bien esta casa. Salí cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Afuera, el sol de la tarde pintaba las calles de dorado. Caminé por la acera con mi bolso en la mano, sin prisa, sin mirar atrás. Sabía que Antonio estaba en la ventana, observándome, probablemente confundido por mi reacción. O más bien, por mi falta de reacción. Porque él esperaba un drama. Esperaba que yo suplicara, que llorara, que le recordara todo lo que había hecho por él. Pero yo no haría nada de eso. No todavía. Un tiempo después, cuando él viniera a pedirme vivienda gratis en mi casa, cuando entrara por la puerta y viera lo que había frente a sus ojos, entonces sí hablaríamos. Entonces sí gritaría, pero no de dolor. De sorpresa. De impacto. De la comprensión tardía de lo que realmente había perdido ese día cuando me pidió que me fuera de su casa. De su casa. Seguí caminando, y mi sonrisa se hizo un poco más amplia. La casa de Emilia López estaba a 6 cuadras de donde acababa de salir. 6 cuadras que recorrí con paso firme, sintiendo el peso del bolso en mi mano, pero ningún peso en mi corazón. El aire fresco de la tarde me llenaba los pulmones y con cada paso me sentía más ligera, más clara, más dueña de mí misma de lo que había sido en los últimos 2 años. Emilia abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Mi amiga tenía ese don peculiar de saber cuando algo importante estaba por suceder. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años, desde que nuestros hijos iban juntos a la escuela primaria. Ya sucedió, dijo ella, no como pregunta sino como afirmación. Ya sucedió, confirmé. Me hizo pasar a su sala, me preparó un té de manzanilla sin preguntar si lo quería, y se sentó frente a mí con esa mirada que decía que estaba lista para escuchar todo. Pero yo no tenía mucho que contar sobre lo que acababa de pasar. Emilia ya lo sabía todo. Ella había sido testigo silenciosa de estos 2 años. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Tranquila, respondí, y era verdad. Me siento extrañamente tranquila. Porque sabes lo que viene. Porque sé lo que viene. Y entonces, sentada en esa sala que olía a canela y a años de amistad genuina, empecé a contarle. No lo que acababa de pasar, sino lo que había pasado antes. Mucho antes. Desde el principio. Antonio nació cuando yo tenía 25 años. Mi esposo Cristiano y yo no teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y esperanza. Cristiano trabajaba en una fábrica y yo daba clases de costura desde casa. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero era nuestro. Cada cosa que teníamos, cada mueble, cada plato, lo habíamos comprado con nuestro esfuerzo. Cuando Antonio cumplió 15 años, Cristiano murió. Un accidente en la fábrica. Una máquina que falló, un protocolo de seguridad que no se siguió, y en un segundo mi mundo se desmoronó. Me quedé sola con un adolescente que acababa de perder a su padre y un futuro que de repente se veía oscuro e incierto. Pero yo no me rendí. No podía rendirme. Vendí el apartamento donde habíamos vivido y compré uno más pequeño. Con el dinero que me sobró abrí una cuenta de ahorros para la educación de Antonio. Tomé 2 trabajos. Durante el día seguía dando clases de costura, y por las noches limpiaba oficinas. Dormía 4 horas si tenía suerte. Antonio era un buen estudiante, eso no puedo negarlo. Tenía sueños grandes. Quería ser ingeniero. Quería tener éxito. Quería darme una vida mejor, o al menos eso decía. Yo creía en esas palabras. Creía que cada sacrificio que yo hacía era una inversión en nuestro futuro compartido.
Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, la cuenta de ahorros no era suficiente. Las universidades públicas estaban saturadas y Antonio no había conseguido lugar. Las privadas eran caras, muy caras. Pero yo había prometido que él estudiaría, así que vendí las joyas de oro que mi madre me había dejado. Un collar, unos aretes, una pulsera que había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Las vendí todas sin dudarlo. Antonio estudió ingeniería. 5 años de matrícula, libros, transporte, comidas. Yo seguía trabajando mis 2 empleos. Seguía durmiendo poco. Seguía sacrificando todo para que él tuviera lo que yo nunca tuve, una educación superior, oportunidades, un futuro brillante. Se graduó con honores. Fue uno de los días más felices de mi vida. Lo vi subir al escenario, recibir su diploma, sonreír para las fotografías. Pensé que todo había valido la pena. Pensé que ahora las cosas serían diferentes. Y fueron diferentes, pero no de la manera que yo esperaba. Antonio consiguió un trabajo bien pagado en una empresa de construcción. Ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en 3. Finalmente podía respirar, pensé. Finalmente podría descansar un poco, recuperar algo de lo que había dado. Pero Antonio tenía otros planes. Quería un carro nuevo. Quería ropa de marca. Quería salir con sus amigos a restaurantes caros. Quería impresionar a las chicas que conocía. Y lo hizo. Todo eso lo hizo. Mamá, solo son unos cuantos meses, me decía cuando le pedía ayuda con el alquiler. En cuanto me estabilice, te ayudo. Los meses se convirtieron en años. Yo seguía trabajando, seguía pagando mis cuentas, seguía esperando que él recordara todo lo que yo había hecho. Entonces conoció a Renata. Fue amor a primera vista, según él. Ella trabajaba como secretaria en la misma empresa. Bonita, joven, con una forma de hablar dulce que escondía una ambición feroz. Lo vi desde el primer momento, pero ¿qué podía decir? Antonio estaba enamorado. Se casaron 6 meses después de conocerse. La boda fue grande, cara, llena de gente que yo no conocía. Antonio me preguntó si podía ayudar con algunos gastos. Solo unos $2,000. Mamá, es mi boda. No puedes decir que no. Y no dije que no. Nunca había dicho que no. Usé mis ahorros, los pocos que tenía, para ayudar a pagar el salón, las flores, el vestido de Renata que costaba más que 3 meses de mi alquiler. Después de la boda, compraron una casa. Bueno, pidieron un préstamo para una casa. Un préstamo grande con mensualidades que apenas podían pagar. Pero era su sueño, decía Antonio. Su sueño de tener una casa propia, un jardín, un lugar para formar una familia. Mamá, ¿podrías prestarnos $5,000 para el enganche? Te lo devuelvo en 6 meses, te lo prometo. Le presté los $5,000. Vendí el apartamento pequeño donde vivía y me mudé a uno aún más pequeño para poder darle ese dinero. Nunca me lo devolvió. Cada vez que le preguntaba, tenía una excusa. El carro se descompuso. Renata necesitaba una cirugía dental. Los impuestos fueron más altos de lo esperado. Dejé de preguntar. Luego llegaron los niños. 2 niños hermosos, mis nietos, que yo amaba con todo mi corazón. Pero con los niños llegaron más gastos, más presiones, más necesidades. Renata dejó de trabajar. Antonio solo ganaba y el dinero no alcanzaba. Mamá, ¿podrías venir a ayudarnos unos meses? Solo hasta que Renata se recupere del parto. Solo hasta que encontremos una niñera. Solo hasta que las cosas se acomoden. Me mudé a su casa. Esos unos meses se convirtieron en 2 años. 2 años en los que yo me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. 2 años en los que cuidaba a los niños mientras Antonio y Renata trabajaban o descansaban o salían con amigos. 2 años en los que yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, hacía las compras. Y también pagaba. Porque aunque vivía en su casa, yo seguía teniendo mi pensión, mis pequeños ahorros, mi dinero. Y ese dinero se iba en la factura de luz que Antonio olvidaba pagar. En la despensa que nunca alcanzaba para terminar el mes. En los uniformes de los niños. En los medicamentos cuando alguien se enfermaba. Nunca me lo pidieron directamente. Nunca dijeron, mamá, paga esto.
Simplemente dejaban las facturas sobre la mesa. Simplemente mencionaban que no tenían dinero para la comida. Simplemente suspiraban cuando hablaban de los gastos. Y yo, como siempre, cubría lo que faltaba. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sacrificarse. Dar. Nunca esperar nada a cambio. Pero hubo algo que ellos nunca supieron. Algo que yo guardé en silencio durante todos estos años. La casa donde vivían, la casa de sus sueños con su jardín y sus 3 habitaciones. Esa casa nunca fue completamente de ellos. Emilia me miraba ahora con los ojos muy abiertos, esperando que yo continuara. Se había terminado su té hacía rato, pero no lo había notado. Cuando Antonio me pidió los $5,000 para el enganche, yo investigué. Hablé con el banco. Hablé con un abogado. Y descubrí que con mi pensión y mis ahorros, yo podía calificar como codeudora. Más que eso, podía ser la deudora principal. Así que eso fue lo que hice. Puse la casa a mi nombre. Yo firmé el préstamo principal. Antonio firmó como codeudor. El banco estuvo feliz porque yo tenía mejor historial crediticio que él. Antonio estuvo feliz porque consiguió su casa. Nunca le explicaron bien los papeles que firmó. Nunca preguntó. Solo vio la casa y la quiso. Durante 5 años, yo pagué la mitad de las mensualidades. En secreto. Transferencias directas desde mi cuenta a la cuenta del préstamo. Antonio pensaba que él pagaba todo. Nunca revisó los estados de cuenta. Nunca se dio cuenta de que cada mes, $1,200 salían de mi pensión para mantener el techo sobre su cabeza. Entonces hoy, cuando me dijo que me fuera de su casa, técnicamente me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa. Emilia soltó una carcajada. Una carcajada fuerte, genuina, llena de justicia poética. ¿Y él no sabe nada de esto? No sabe nada. ¿Y qué vas a hacer? Esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que venga a buscarme. Porque va a venir, Emilia. Va a venir. Me quedé en casa de Emilia esa primera noche. Dormí en su habitación de huéspedes, en una cama con sábanas que olían a lavanda y a la tranquilidad que no había sentido en 2 años. Desperté sin el peso de tener que levantarme temprano para preparar desayunos que nadie agradecía. Sin la preocupación de revisar si había suficiente leche para los niños o si las camisas de Antonio estaban planchadas para el trabajo. Desperté libre. Pero la libertad vino acompañada de recuerdos. Recuerdos de todo lo que había normalizado durante tanto tiempo. De todo lo que había aceptado como mi rol, mi lugar, mi propósito dentro de esa casa que llevaba mi nombre en los documentos, pero que nunca me había pertenecido en el corazón de quienes vivían allí. Emilia preparó café esa mañana y nos sentamos en su pequeño balcón que daba a la calle. El sol apenas estaba saliendo y las calles todavía estaban tranquilas. Me pasó una taza humeante y me miró con esa expresión que decía que tenía preguntas, pero que esperaría a que yo hablara primero. ¿Sabes qué era lo peor? Comencé, sin apartar la vista de la calle. No era el trabajo. No era levantarme temprano o acostarme tarde. No era limpiar o cocinar o lavar la ropa de todos. Emilia esperó en silencio. Lo peor era la invisibilidad. Era hacer todo eso y que nadie lo notara. Era ser tratada como parte del mobiliario. Como algo que siempre estuvo ahí y siempre estaría, sin necesidad de reconocimiento ni gratitud. Y entonces empecé a contarle los detalles. Los pequeños detalles que se habían acumulado como polvo en los rincones, casi imperceptibles individualmente pero asfixiantes en su conjunto. Las mañanas comenzaban siempre igual. Yo me levantaba a las 6. Preparaba el desayuno completo, huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas, café, jugo de naranja. Ponía la mesa. Despertaba a los niños, los bañaba, los vestía, les cepillaba los dientes. A las 7:30, cuando Antonio y Renata finalmente salían de su habitación, todo estaba listo. Buenos días, decían, si es que decían algo. Se sentaban a la mesa como si la comida hubiera aparecido por arte de magia. Comían rápido, revisando sus teléfonos, hablando entre ellos sobre sus planes del día. Los niños derramaban jugo, tiraban comida al piso, peleaban por quien tenía el plato más grande. Yo limpiaba todo. Siempre limpiaba todo. Después de que Antonio se iba al trabajo y Renata llevaba a los niños a la escuela, comenzaba mi propia rutina. Lavaba los platos del desayuno. Hacía las camas.
Recogía la ropa sucia de todos los rincones de la casa porque nadie, absolutamente nadie, había aprendido a usar el cesto de ropa. Pasaba la aspiradora. Limpiaba los baños. Lavaba la ropa. A media mañana, revisaba el refrigerador y hacía una lista de lo que faltaba. Luego caminaba 6 cuadras hasta el supermercado porque Renata siempre necesitaba el carro y Antonio se lo llevaba al trabajo. Compraba la despensa con mi dinero. No porque me lo pidieran directamente, sino porque sabía que si no lo hacía, no habría comida suficiente para la semana. $200 cada semana. A veces más si los niños necesitaban algo especial o si había que comprar productos de limpieza. $8,000 al año en despensa que yo pagaba, pero que ellos consumían como si fuera su derecho. Regresaba a casa cargando las bolsas. Subía las escaleras del porche con las rodillas que me dolían cada vez más. Guardaba todo en su lugar. Comenzaba a preparar el almuerzo aunque nadie vendría a comerlo porque Antonio comía en el trabajo y Renata con sus amigas. Pero yo lo preparaba de todas formas, por si acaso, porque una vez Renata llegó sin avisar y se molestó porque no había comida lista. Las tardes eran para los niños. Los recogía de la escuela a las 3. Les daba de merendar. Revisaba sus tareas. Los ayudaba con los proyectos que siempre dejaban para el último minuto. Los llevaba al parque si el clima estaba bien. Les leía cuentos. Jugaba con ellos los juegos que sus padres estaban demasiado cansados o demasiado ocupados para jugar. Yo los amaba. A mis nietos los amaba con todo mi corazón. Pero el amor se estaba mezclando con resentimiento hacia sus padres, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. A las 6 comenzaba a preparar la cena. Nada sencillo. Renata tenía estándares. Quería comidas completas, variadas, presentadas bonitas. Yo cocinaba pollo asado con verduras. Hacía sopas caseras. Preparaba postres. Ponía la mesa como si fuéramos a recibir visitas importantes. Antonio llegaba a las 7. Renata a las 7:30. Se sentaban a cenar. Hablaban de su día. De sus problemas en el trabajo. De sus amigos. De sus planes para el fin de semana. A veces me preguntaban cómo había estado mi día, pero era una pregunta vacía, hecha por cortesía. Nunca esperaban una respuesta real. Bien, decía yo. Todo bien. Y era suficiente para ellos. Después de la cena, yo recogía la mesa. Lavaba los platos. Limpiaba la cocina. Preparaba los almuerzos para el día siguiente. Doblaba la ropa que había lavado en la mañana. Planchaba las camisas de Antonio para la siguiente semana. A las 10 de la noche, finalmente podía retirarme a mi habitación. La pequeña habitación al final del pasillo que había sido el estudio antes de que yo llegara. Habían sacado el escritorio y puesto una cama individual. No había espacio para mucho más. Mi ropa estaba en 2 maletas debajo de la cama. Mis libros en una pila en el piso. Mi vida reducida a un espacio de 2 metros por 3. Me acostaba cansada. No del tipo de cansancio que se cura con una noche de sueño, sino del cansancio profundo que se acumula en los huesos, en el alma, cuando das y das y das sin recibir nada a cambio. Y todo esto, le dije a Emilia, todo esto que acabo de contarte, ellos lo veían como normal. Como si fuera mi obligación. Como si por el simple hecho de ser la madre y la abuela, yo debiera estar agradecida de que me permitieran vivir con ellos y servirles. Emilia negó con la cabeza, con los ojos húmedos. Pero espera, le dije, porque aún no te he contado la parte del dinero. Además de la despensa y de pagar la mitad del préstamo de la casa en secreto, yo contribuía de otras maneras. Maneras que ellos habían normalizado hasta el punto de la invisibilidad. La factura de luz llegaba cada mes. $200 en promedio. Antonio siempre olvidaba pagarla. Yo veía el sobre rojo sobre la mesa de la cocina, la advertencia de corte de servicio, y sacaba mi tarjeta. Pagaba. Nunca decía nada. $2,400 al año. El internet y el cable. $150 al mes. Renata decía que era demasiado caro, pero no podía vivir sin sus programas. Antonio necesitaba el internet para trabajar desde casa algunos días. Yo pagaba. $1,800 al año. Los uniformes de los niños. Los útiles escolares. Las excursiones.
las fiestas de cumpleaños de sus compañeros para las que había que comprar regalos, los zapatos nuevos cada 3 meses porque los niños crecían rápido, los juguetes que veían en la tienda y que sus padres no querían comprarles pero que sabían que la abuela sí compraría, las facturas médicas cuando alguien se enfermaba, el dentista, las medicinas, el veterinario para el perro que Renata quiso adoptar pero que nunca cuidaba, los regalos de Navidad, los regalos de cumpleaños, los regalos de aniversario para Antonio y Renata porque yo creía que debía celebrar su matrimonio aunque ellos nunca celebraban nada para mí. Calculé una vez, le confesé a Emilia. Una noche cuando no podía dormir, saqué todos mis estados de cuenta y calculé cuánto dinero había gastado en esa casa durante los 2 años que viví allí. ¿Cuánto? $42,000. Emilia dejó caer su taza. Por suerte estaba vacía. $42,000 en 2 años. Y eso sin contar los 5,000 del enganche inicial o los años anteriores en los que también había ayudado de diferentes maneras. Y mientras yo gastaba todo ese dinero, ¿sabes qué escuchaba? Emilia negó con la cabeza. Escuchaba a Renata quejarse con sus amigas por teléfono de que yo usaba demasiada agua en la ducha. Escuchaba a Antonio decirle a su jefe que no podía darle un aumento a su mamá porque apenas le alcanzaba para mantener la casa. Los escuchaba planear vacaciones a la playa que yo nunca sería invitada a acompañar porque necesitaban tiempo en familia, solo ellos. Una vez, continué, Renata organizó una cena con sus amigas. Vinieron 6 mujeres. Yo preparé toda la comida. Hice 3 entradas diferentes, un plato principal elaborado, 2 postres. Pasé todo el día en la cocina. Cuando llegaron las invitadas, Renata las recibió como si ella hubiera hecho todo. Les sirvió el vino que yo había comprado. Les presentó los platillos como si fueran obra suya. Yo me quedé en la cocina. Comí las sobras parada junto al fregadero. Escuché sus risas desde el comedor. Escuché a una de ellas preguntar quién había cocinado porque todo estaba delicioso. Yo, respondió Renata sin titubear. Me encanta cocinar para mis amigas. Esa noche lloré por primera vez en mucho tiempo. Lloré en silencio en mi pequeña habitación, con una almohada sobre mi rostro para que nadie me escuchara. No lloré por el trabajo o por el dinero. Lloré porque me había vuelto invisible. Lloré porque mi propia familia me había borrado. Y entonces decidí que algo tenía que cambiar. Pero no sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que no podía seguir así. Hasta hoy, le dije a Emilia. Hasta que Antonio me dio la excusa perfecta. Pasé 3 días en casa de Emilia antes de mudarme a mi propio lugar. No era mucho, pero era mío. Un apartamento de un dormitorio en el 2º piso de un edificio antiguo pero bien mantenido. Tenía una cocina pequeña, un baño que funcionaba perfectamente, y una sala con una ventana grande que dejaba entrar el sol de la mañana. $600 al mes, todo incluido. Era un palacio comparado con la habitación al final del pasillo donde había vivido los últimos 2 años. Emilia me ayudó a instalarme. No tenía mucho que desempacar. Mis cosas cabían en 2 maletas y 3 cajas. 60 años de vida reducidos a casi nada porque todo lo demás lo había dado, vendido o gastado en otras personas. Pero estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Antonio no llamó durante esos primeros días. Tampoco Renata. Ninguno de los dos se comunicó para preguntar dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba algo. El silencio fue revelador. Confirmó lo que yo ya sabía. Yo había sido útil, no amada. Necesaria, no valorada. Fue Emilia quien me mantuvo informada. Ella vivía en la misma calle que Antonio, solo 6 casas más abajo. Podía ver los movimientos, escuchar los rumores del vecindario, observar sin ser obvio. Renata está eufórica, me dijo Emilia en su tercera visita a mi nuevo apartamento. La vi ayer en el jardín, hablando por teléfono con alguien. Estaba riendo, diciendo que finalmente tenían la casa para ellos solos. ¿Y Antonio? Antonio se ve confundido, como si no estuviera seguro de si hizo lo correcto. Pero Renata no le da espacio para dudas. Cada vez que él parece pensativo, ella lo distrae con algo. Eso no me sorprendió. Renata era inteligente, manipuladora, pero inteligente. Ella había orquestado esto desde el principio.
Yo solo había sido demasiado ingenua para verlo claro hasta que fue demasiado tarde. Conocí a Renata Ruiz 5 años atrás en la cena de Navidad de la empresa donde trabajaba Antonio. Ella llegó con un vestido rojo ajustado y una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Era bonita, no podía negarlo. Cabello oscuro y largo, ojos verdes, figura delgada. Tenía esa belleza que sabe que es bella y que usa esa certeza como herramienta. Antonio estaba deslumbrado. Llevaban saliendo solo 3 meses, pero ya hablaba de ella como si fuera el amor de su vida. Yo fui cautelosa desde el principio, no porque tuviera algo contra ella específicamente, sino porque una madre siempre es cautelosa cuando aparece alguien nuevo en la vida de su hijo. Señora Márquez, es un placer conocerla, me dijo Renata esa noche, tomando mi mano entre las suyas. Antonio me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mujer más fuerte que conoce. Sus palabras eran correctas, su tono apropiado, pero había algo en sus ojos. Algo calculador. Algo que evaluaba, medía, determinaba mi valor dentro de la ecuación de su relación con mi hijo. Cenamos juntos esa noche. Renata fue encantadora con todos. Hizo reír a los colegas de Antonio. Elogió la comida. Preguntó sobre mi trabajo, sobre mi vida, con ese interés que parecía genuino pero que sentía ensayado. Al final de la noche, cuando nos despedíamos en el estacionamiento, ella se acercó a mí y me susurró: sé que las suegras y las nueras a veces tienen problemas, pero yo quiero que seamos amigas. Quiero que usted sepa que yo amo a Antonio y que haré todo lo posible por hacerlo feliz. Debí haber escuchado lo que no dijo. No mencionó respetarlo. No mencionó apoyarlo. Solo hacerlo feliz. Y felicidad, descubrí después, significaba darle todo lo que él quisiera sin importar el costo. Se casaron 6 meses después. Una boda cara que yo ayudé a pagar. Recuerdo estar sentada en la iglesia, viendo a mi hijo frente al altar, preguntándome si Renata realmente lo amaba o si amaba la idea de lo que él podría proveerle. Los primeros meses fueron buenos. Renata era amable conmigo. Me invitaba a almorzar. Me llamaba para preguntarme cómo estaba. Me incluía en sus planes. Yo empecé a pensar que quizás me había equivocado. Quizás ella realmente era una buena mujer para mi hijo. Pero entonces empezaron a pedir dinero. Primero fue el enganche de la casa. $5,000 que nunca me devolvieron. Luego fueron otros gastos. El refrigerador se descompuso y necesitaban uno nuevo. El carro de Renata necesitaba reparaciones. Los impuestos de la propiedad fueron más altos de lo esperado. Yo ayudaba cada vez. No porque quisiera, sino porque Antonio era mi hijo y una madre no dice que no cuando su hijo necesita ayuda. O eso creía yo entonces. Renata siempre era la que hacía las peticiones. Antonio parecía incómodo, pero ella tenía una manera de presentar las cosas que hacía que el rechazo pareciera cruel. Señora Márquez, sé que esto es mucho pedir, pero realmente estamos en apuros. Si usted no puede ayudarnos, entendemos, pero no sabemos a quién más recurrir. Usted es la única familia que tenemos en quien podemos confiar. Confiar. Esa palabra se volvió un arma. Cuando nació el primer nieto, Renata dejó de trabajar. Necesito estar con el bebé, decía. Los primeros años son cruciales. No puedo dejarlo con una niñera. Pero al mismo tiempo, tampoco podía quedarse sola con él. Era demasiado estresante, demasiado agotador. Necesitaba ayuda. ¿Podría venir a quedarse con nosotros unos meses, señora Márquez? Solo hasta que me adapte. Solo hasta que el bebé duerma mejor. Solo hasta que encontremos nuestro ritmo. Unos meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 2 cuando nació el segundo bebé. Y durante todo ese tiempo, Renata fue cambiando. Lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, dejó de ser amable. Dejó de decir gracias cuando yo hacía algo. Dejó de preguntar y empezó a asumir que yo haría lo que fuera necesario. ¿Puedes recoger a los niños hoy? Se convirtió en recoge a los niños a las 3. ¿Te importaría cocinar algo especial esta noche? Se convirtió en necesito que cocines para 6 personas. Vienen mis amigas. Cada petición se transformó en una orden. Cada favor en una expectativa. Y yo, como una tonta, seguí cumpliendo. Pero lo peor no eran las órdenes. Lo peor era cómo hablaba de mí cuando creía que yo no la escuchaba.
Una tarde estaba en mi habitación descansando cuando la oí hablando por teléfono con alguien. Su voz venía desde la sala, clara a través de las paredes delgadas. No, no es tan malo tenerla aquí, decía. Me refiero a que cocina bien y cuida a los niños gratis. Es como tener empleada doméstica sin tener que pagarle. Se rió. Una risa que me atravesó como un cuchillo. Sí, a veces es molesto tenerla siempre aquí, continuó. Pero Antonio se siente culpable si le pido que se vaya. Dice que es su mamá y que no tiene a nadie más. Así que supongo que estamos atorados con ella por ahora. Atorados conmigo. Como si yo fuera un problema que tenían que soportar. Como si mis 2 años de trabajo constante, mi dinero, mi tiempo, mi amor por mis nietos, todo eso no significara nada. Me quedé sentada en mi cama, con el corazón latiendo fuerte, las manos temblando. Quería salir y confrontarla. Quería gritarle que esta casa llevaba mi nombre. Que sin mí ellos no tendrían donde vivir. Que yo no era una empleada, era la dueña. Pero no lo hice. Me quedé callada. Porque sabía que si mostraba mis cartas demasiado pronto, perdería la ventaja. Emilia tenía razón cuando me dijo que Renata había orquestado mi expulsión. Yo lo supe antes de que Antonio viniera a pedirme que me fuera. Lo supe por las señales pequeñas que ella había estado dejando durante meses. Los comentarios pasivos. Qué lindo debe ser tener tiempo libre como usted, señora Márquez. Yo quisiera poder descansar tanto. Las sugerencias envenenadas. Antonio, ¿no crees que tu mamá estaría más cómoda en un lugar propio? A su edad, seguro quiere su privacidad. Los silencios calculados cuando yo entraba a una habitación. Las conversaciones que se detenían abruptamente. Las miradas que intercambiaba con Antonio que decían todo sin decir nada. Renata quería la casa para ella sola. Quería el control total. Quería a Antonio completamente bajo su influencia, sin la presencia de una suegra que pudiera cuestionar sus decisiones o recordarle a su esposo quien realmente había hecho posible todo lo que tenían. Y lo consiguió. Finalmente lo consiguió. Pero lo que Renata no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que al expulsarme de esa casa, habían activado una bomba de tiempo. Porque yo ya no estaba pagando el préstamo. Desde el día que salí de allí, detuve las transferencias automáticas. $1,200 que habían estado sosteniendo ese techo sobre sus cabezas cada mes ahora se quedaban en mi cuenta. Antonio tendría que pagar la mensualidad completa por primera vez en 5 años. $2,400 en lugar de los 1,200 que él creía que pagaba. Le di 2 meses. 2 meses antes de que el banco empezara a enviar las notificaciones de pago atrasado. 2 meses antes de que las cosas empezaran a desmoronarse. Y yo esperaría. Con paciencia. Con calma. Con la certeza de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. El primer mes después de mi salida pasó en relativa calma. Yo me instalé en mi apartamento, establecí mi propia rutina, redescubrí el placer de despertarme sin obligaciones inmediatas. Emilia venía a visitarme 2 o 3 veces por semana. Tomábamos café, caminábamos por el parque, hablábamos de todo excepto de Antonio y Renata. Pero ella seguía observando. Y yo seguía esperando. A mediados del segundo mes, Emilia llegó a mi apartamento con noticias. Hay movimiento, me dijo mientras se quitaba el abrigo. Vi a Antonio ayer revisando el buzón 3 veces en 1 hora. Y Renata se veía tensa cuando salió con los niños. ¿Algo más? El carro de ellos tiene una calcomanía nueva en el parabrisas. De esas que ponen cuando debes pagos atrasados. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, sino de confirmación. Las piezas estaban cayendo exactamente donde yo había anticipado que caerían. Lo que Antonio y Renata no entendían era que una casa no se mantiene sola. No basta con tener un techo y 4 paredes. Una casa necesita dinero constante, atención constante, reparaciones constantes. Y cuando vives en el límite de tus posibilidades económicas, cualquier gasto extra puede ser el que rompa el equilibrio. Yo lo había visto durante los 2 años que viví con ellos. Cada mes era una batalla para llegar al final. El salario de Antonio se evaporaba en la primera semana. Pagaba el préstamo, o eso creía. Pagaba el seguro del carro. Compraba gasolina para ir al trabajo. Y entonces miraba su cuenta bancaria y descubría que apenas le quedaba dinero para lo demás.
Ahí era donde yo entraba. Silenciosa. Invisible. Cubriendo los huecos que ellos ni siquiera sabían que existían. Pero ahora yo no estaba. Y los huecos se estaban haciendo evidentes. La factura de luz que yo pagaba. $200 que ahora tenían que salir del bolsillo de Antonio. La despensa que yo compraba. $200 semanales que ahora era responsabilidad de Renata. El internet, el agua, el gas, todos esos servicios pequeños que se suman y que yo había estado cubriendo sin que ellos lo notaran. Y sobre todo, la diferencia en el préstamo de la casa. $1,200 que Antonio nunca supo que yo pagaba. $1,200 que ahora él tenía que encontrar de algún lugar que no existía. Calculé que le tomaría exactamente 6 semanas antes de que empezara a atrasarse los pagos. 6 semanas antes de que el banco enviara la primera notificación. 8 semanas antes de que la situación se volviera crítica. Estaba en la semana 7. Emilia se quedó a almorzar ese día. Preparé una sopa sencilla y pan casero. Comimos en mi pequeña mesa junto a la ventana, observando la calle tranquila abajo. ¿No te sientes mal?, me preguntó de repente. ¿Ni siquiera un poco? La miré, considerando su pregunta honestamente. ¿Por qué debería sentirme mal? No estoy haciendo nada malo. Solo dejé de regalar mi dinero a personas que nunca lo agradecieron. Pero son tu hijo y tus nietos. Mis nietos no tienen la culpa de nada, respondí. Y si esto fuera solo sobre Antonio, quizás me sentiría diferente. Pero esto es sobre años de ser usada. Sobre ser tratada como un recurso en lugar de como una persona. Sobre ser expulsada de una casa que lleva mi nombre en los papeles. Emilia asintió lentamente. Cuando Antonio venga, y vendrá, ¿qué vas a hacer? Le voy a enseñar lo que cuesta realmente mantener una casa. Lo que cuesta la independencia que tanto quería. Y le voy a dar una opción clara, reconocer lo que hice durante todos estos años, o perder todo. Esa misma noche, mientras lavaba los platos de la cena, escuché mi teléfono sonar. Un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. 2 minutos después, sonó de nuevo. El mismo número. Al tercer intento, contesté. ¿Hola? Hubo un silencio del otro lado. Luego una voz que conocía bien. Mamá, soy yo. Antonio. Su voz sonaba diferente. Cansada. Tensa. Hola. Antonio. Otro silencio. Podía escuchar su respiración, irregular, como si estuviera buscando las palabras correctas. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo. Estamos bien. Los niños preguntan por ti. Qué bien. Salúdalos de mi parte. Más silencio. Esto era nuevo para él. Yo nunca había sido cortante. Nunca había mantenido las conversaciones breves y distantes. Siempre había estado disponible, accesible, dispuesta a hablar durante horas si lo necesitaba. Mamá, necesito. Quería preguntarte algo. Dime. ¿Tú has estado haciendo algún pago extra de la casa? Algo que yo no sepa. Ahí estaba. La primera grieta en su realidad. ¿Por qué lo preguntas? Es que recibí una notificación del banco. Dicen que el pago está incompleto. Que falta dinero. Pero yo pagué lo que siempre pago. ¿Y cuánto pagas tú, Antonio? $1,200. Como siempre. ¿Y cuánto dice el banco que debes pagar? Silencio. Un silencio largo y pesado. 2,400, respondió finalmente, con voz débil. Ya veo. Mamá, ¿tú sabías de esto? Yo sabía. ¿Y tú estabas pagando la diferencia? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde que firmamos el préstamo hace 5 años. Lo escuché tomar aire bruscamente. Pero esos son $1,200 al mes durante 60 meses. $72,000. Antonio, eso es lo que yo puse en tu casa. En la casa de la que me pediste que me fuera. No hubo respuesta. Solo respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no debería haber sido necesario decírtelo. Porque pensé que eventualmente te darías cuenta. Porque esperaba que algún día preguntaras, que te interesaras,
que miraras los estados de cuenta y vieras que los números no cuadraban. Mamá, yo. ¿Necesitas algo más, Antonio? Sí. No. Es decir, ¿puedes volver a pagar? Solo hasta que yo me organice. Solo un par de meses más. Y ahí estaba. No una disculpa. No un reconocimiento de lo que había hecho mal. Solo otra petición. Otro favor. Otra asunción de que yo estaría disponible para resolver sus problemas. No. Antonio. No voy a volver a pagar. Pero mamá, si no pago completo, el banco va a... Lo sé perfectamente lo que va a hacer el banco. Es tu problema ahora, no mío. Pero es que no puedo pagar $2,400. Apenas me alcanza para los 1,200. Entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de decirme que estabas cansado de mantenerme. Antes de echarme de una casa que yo estaba ayudando a pagar. Mamá, por favor. Los niños. Los niños estarán bien. Tú eres su padre. Encontrarás la manera. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. No de miedo ni de arrepentimiento, sino de la adrenalina de haber dicho finalmente lo que había necesitado decir durante tanto tiempo. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. No contesté. Siguió sonando durante los siguientes 20 minutos. 10 llamadas consecutivas. Las ignoré todas. Finalmente, llegó un mensaje de texto. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así. Ven a la casa mañana. Podemos resolver esto como familia. Como familia. Ahora quería hablar como familia. Ahora que necesitaba algo de mí. Escribí mi respuesta con dedos firmes. No voy a volver a esa casa, Antonio. Si quieres hablar, sabes dónde vivo. No hubo respuesta después de eso. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque disfrutara el sufrimiento de mi hijo, sino porque finalmente había establecido un límite. Finalmente había dicho no. Los siguientes días fueron silencio total. Ni llamadas ni mensajes. Emilia me informaba que había más actividad en la casa. Antonio salía temprano y regresaba tarde. Renata se veía seria, sin las sonrisas habituales que solía mostrar a los vecinos. Están peleando, me dijo Emilia. Los escuché anoche. Renata le gritaba que encontrara el dinero. Él le gritaba que no había más dinero. Ella le gritaba que entonces vendieran algo. Él le gritaba que no había nada que vender. ¿Y los niños? Los niños están confundidos. Los vi ayer preguntándole a Antonio por ti. Él les dijo que estabas ocupada. Ocupada. Otra mentira pequeña para evitar explicar la verdad. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía mi rutina tranquila. Visitaba a Emilia. Leía los libros que nunca había tenido tiempo de leer. Caminaba por el parque en las tardes. Cocinaba para mí misma, comidas sencillas que disfrutaba en silencio. Y esperaba. Porque sabía que Antonio vendría. No por amor ni por remordimiento, sino por necesidad. Y cuando viniera, cuando tocara mi puerta buscando ayuda, yo estaría lista. Lista para mostrarle exactamente lo que había perdido cuando decidió que ya no me quería en su casa. La tercera semana después de mi conversación telefónica con Antonio trajo cambios visibles. Emilia me contaba cada detalle con una mezcla de preocupación y satisfacción. Preocupación por mis nietos, satisfacción por ver que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. El carro de Antonio desapareció, me dijo un martes por la tarde. Lo vi ayer y hoy ya no está. Creo que lo vendieron. ¿El carro que yo ayudé a comprar? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El mismo. Ahora Renata tiene que llevar a los niños a la escuela caminando. La vi esta mañana, cargando al más pequeño en un brazo y jalando al mayor con la otra mano. Se veía furiosa. No dije nada. Solo asentí mientras servía más té. Fuera de mi ventana, el mundo seguía girando. El sol seguía saliendo cada mañana. La vida continuaba con su ritmo constante, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en casas y apartamentos a lo largo de la ciudad. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. No era satisfacción lo que sentía. No era venganza. Era algo más profundo y más tranquilo. Era claridad. La claridad de saber que había hecho lo correcto.
que establecer límites no era crueldad, sino necesidad. Durante esas semanas de silencio, tuve tiempo de pensar. Tiempo de revisar no solo los últimos 2 años, sino toda mi vida. Todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. Todas las veces que había dado cuando no tenía nada que dar. Todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las mías, creyendo que eso era lo que significaba ser una buena madre, una buena mujer. 60 años de sacrificio. 60 años de ser invisible. ¿Y para qué? Para que mi propio hijo me dijera que estaba cansado de mantenerme. Para ser tratada como un problema que necesitaba ser resuelto en lugar de una persona que merecía respeto. Emilia notó el cambio en mí. «Te ves diferente», me dijo una tarde. Más, no sé, más presente. Tenía razón. Yo estaba más presente. Por primera vez en décadas, estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir en los márgenes de las vidas de otros. Compraba solo la comida que yo quería comer. Despertaba a la hora que mi cuerpo me pedía despertar, no a la hora que las obligaciones me exigían. Gastaba mi dinero en cosas pequeñas que me traían alegría, un libro nuevo, flores frescas para la mesa, una taza de café en la cafetería del parque. Cosas simples. Cosas que cualquier persona consideraría normales. Pero para mí, después de tantos años de negación, eran actos revolucionarios de amor propio. Un jueves por la tarde, 4 semanas después de haber dejado la casa de Antonio, llegó una carta a mi apartamento. El remitente era un bufete de abogados. La abrí con manos tranquilas. «Estimada señora Márquez», comenzaba la carta. «Nos comunicamos con usted en representación del Banco Nacional respecto a la propiedad ubicada en calle Magnolia 847. Como titular principal del préstamo hipotecario, le informamos que actualmente existe un atraso de 2 mensualidades completas. Le solicitamos ponerse en contacto con nosotros a la brevedad posible para discutir opciones de pago y evitar procedimientos de ejecución hipotecaria. 2 mensualidades completas. $4.800 en atraso». Antonio no solo no había podido pagar la diferencia que yo cubría, sino que tampoco había pagado su parte. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón junto con todos los documentos de la casa. Estados de cuenta. Comprobantes de transferencia. El contrato original del préstamo donde mi nombre aparecía como deudora principal y el nombre de Antonio como codeudor. Evidencia. Años de evidencia que demostraban exactamente quién había sostenido esa casa desde el principio. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla para mí, sonó el timbre de mi apartamento. No esperaba a nadie. Emilia había visitado en la mañana y no teníamos planes de vernos de nuevo hasta el fin de semana. Miré por la mirilla. Del otro lado estaba Antonio. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, siempre impecable porque yo se la planchaba, ahora estaba arrugada y descuidada. Llevaba las manos en los bolsillos y miraba hacia el piso como un niño que sabe que está en problemas. Durante un momento largo, consideré no abrir. Consideré dejarlo ahí afuera, esperando, sintiendo la impotencia de necesitar algo que no podía tomar por sí mismo. Pero abrí. No por compasión, sino porque esta conversación tenía que suceder eventualmente. Y yo estaba lista. «Mamá», dijo él apenas vio mi rostro. «Antonio, ¿puedo pasar?». Me hice a un lado. Él entró lentamente, mirando alrededor del apartamento como si estuviera viendo algo extraño y fascinante. Supongo que lo era. Este era mi espacio. Un espacio que él nunca había visto, que nunca había preguntado sobre él, que probablemente nunca había imaginado. «Es pequeño», dijo finalmente. «Es suficiente para mí». Se sentó en el sofá sin que yo lo invitara. Viejo hábito. Antonio siempre había asumido que era bienvenido en cualquier lugar, que todo estaba disponible para él. «Necesito tu ayuda, mamá». «Lo sé. El banco está amenazando con quitarnos la casa». «Lo sé. Recibiste la carta también». «Soy la titular del préstamo, Antonio». «Por supuesto que recibí la carta». Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de su padre. «No entiendo cómo llegamos a esto. Yo siempre he sido responsable. Siempre he pagado mis cuentas». «¿Siempre?», pregunté, y mi voz era suave pero afilada. «¿Siempre has pagado tus cuentas, Antonio?».
¿O siempre has tenido a alguien que las pagaba por ti? Eso no es justo. No. Dime entonces, ¿cuánto cuesta realmente mantener esa casa? Ya te lo dije. $2,400. Esa es solo la hipoteca. ¿Cuánto cuesta la luz? El titubeo. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. $200 al mes, le dije. ¿El agua? $80. ¿El gas? 120. ¿El internet y cable? 150. ¿La despensa para una familia de 4? $800 al mes mínimo. ¿Los uniformes de los niños? ¿Sus útiles escolares? ¿Sus medicinas cuando se enferman? ¿El seguro de la casa? ¿El impuesto predial? Me detuve, observando cómo su rostro se ponía cada vez más pálido. ¿Quieres que siga? Porque puedo. Puedo darte una lista completa de cada gasto que tiene esa casa, de cada cuenta que hay que pagar, de cada pequeño costo que se suma al final del mes. Costos que tú nunca viste porque yo los estaba cubriendo. Yo no sabía, susurró. No sabías porque nunca preguntaste. Porque asumiste que las cosas simplemente sucedían. Que la comida aparecía en el refrigerador por arte de magia. Que las cuentas se pagaban solas. Que la casa se mantenía sin esfuerzo. Mamá, lo siento. 2 palabras. 2 palabras simples que llegaban 4 semanas demasiado tarde. ¿Lo sientes? ¿Sientes que exactamente, Antonio? ¿Sientes haberme echado de la casa? ¿Sientes no haber valorado lo que hacía? ¿O solo sientes que ahora estás en problemas y necesitas que yo te rescate otra vez? Las 3 cosas. Todo. Siento todo. Lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Mi hijo, mi niño, llorando frente a mí. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, quería consolarlo. Quería decirle que todo estaría bien, que mamá arreglaría todo como siempre. Pero esa parte ya no tenía el control. ¿Dónde está Renata?, pregunté. En casa. Con los niños. ¿Ella sabe que viniste aquí? Sí. ¿Y qué dijo? Él apartó la mirada. Dijo que hiciera lo que fuera necesario para que tú volvieras a pagar la casa. Ahí estaba. La verdad desnuda. No habían venido buscando reconciliación. No habían venido a disculparse genuinamente o a reconocer su error. Habían venido porque me necesitaban. Porque sin mí, su castillo de naipes se estaba derrumbando. Dile a Renata que no voy a pagar nada. Mamá, por favor. Nos van a quitar la casa. No te van a quitar nada, Antonio. Porque la casa no es tuya. ¿Qué? La casa está a mi nombre. Yo soy la titular del préstamo. Tú eres solo codeudor. En los papeles legales, esa casa es mía. Vi el momento exacto en que entendió. El momento en que todas las piezas cayeron en su lugar. El momento en que se dio cuenta de que durante 5 años había estado viviendo en mi propiedad, no en la suya. Pero yo pensé. Pensaste mal. Pensaste que porque pagabas una parte, la casa era tuya. Pensaste que porque vivías ahí, tenías el derecho de echarme. Pensaste que yo era una invitada en tu espacio cuando en realidad tú eras el invitado en el mío. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso depende del banco. Si no se pagan las mensualidades atrasadas, eventualmente iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria. Cuando eso suceda, perderán el derecho a vivir ahí. ¿Y tú? Yo soy la dueña. Ellos me notificarán. Tendré opciones. Opciones que él no tendría. Opciones que yo había asegurado años atrás cuando firmé esos documentos. Mamá, no puedes hacernos esto. Piensa en los niños. Pienso en los niños todos los días. Pero tú eres su padre, Antonio. Tú eres quien debe pensar en ellos. Tú eres quien debe encontrar soluciones. Se puso de pie bruscamente. Esto es cruel. Después de todo lo que hemos sido como familia, ¿me vas a dejar sin casa? No te voy a dejar sin nada. Te estoy enseñando lo que cuesta la vida real. Te estoy mostrando lo que yo he estado cargando sola durante años mientras tú creías que estabas siendo el proveedor. Caminó hacia la puerta, furioso ahora en lugar de suplicante. Esto no se va a quedar así, dijo con voz temblorosa. Tienes razón, respondí con calma.
No se va a quedar así. Va a empeorar antes de mejorar. Y cuando finalmente entiendas todo lo que perdiste, cuando finalmente valores lo que tenías, quizás entonces podamos hablar de verdad. Salió dando un portazo. Lo vi desde mi ventana caminar por la calle, sus hombros caídos, derrotado. Y yo me senté en mi sofá, en mi apartamento, en mi paz, y no sentí culpa. Sentí libertad. Después de la visita de Antonio, tomé una decisión. Ya no esperaría pasivamente a que las cosas se desarrollaran. Era momento de tomar control activo de la situación. No por venganza, sino por protección. Protección de lo que me quedaba, de lo poco que había logrado conservar después de años de dar. A la mañana siguiente llamé al banco. Pedí hablar con el oficial de préstamos encargado de mi cuenta. Me atendió un hombre llamado José Muñiz. Tenía voz calmada y profesional. Señora Márquez, he revisado su expediente. Veo que hay 2 mensualidades vencidas. ¿Tiene planes de ponerse al corriente? Tengo una pregunta primero, señor Muñiz. Soy la titular principal del préstamo. Mi hijo es codeudor. ¿Qué opciones tengo yo que él no tenga? Hubo una pausa mientras revisaba documentos. Como titular principal, usted tiene varias opciones. Puede poner el préstamo al corriente pagando las mensualidades atrasadas. Puede solicitar una reestructuración del préstamo. O puede iniciar un proceso para remover al codeudor y asumir el préstamo completamente a su nombre. ¿Y si no hago nada? Entonces procederíamos con la ejecución hipotecaria estándar. Sin embargo, como usted es la titular, tendría prioridad en la notificación y en cualquier proceso de venta o recuperación de la propiedad. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que inicien la ejecución? Con 2 mensualidades vencidas, tiene aproximadamente 4 semanas más antes de que el proceso se vuelva irreversible. 4 semanas. 1 mes. 30 días para que Antonio encontrara casi $5,000 que no tenía. Estaré en contacto, señor Muñiz. Gracias por la información. Colgué y me quedé mirando el teléfono. 4 semanas. En 4 semanas sabría si Antonio era capaz de resolver esto por sí mismo o si realmente había dependido de mí tanto como yo sospechaba. Emilia vino esa tarde con más noticias. Renata está buscando trabajo, me dijo mientras acomodaba las compras que había traído. La vi ayer saliendo muy arreglada con un folder en la mano. Supongo que eran currículums. ¿Después de 5 años sin trabajar? Emilia asintió. Va a ser difícil para ella. El mercado no es amable con las mujeres que tienen ese hueco en su historial laboral. ¿Y Antonio? Antonio está trabajando más horas. Lo veo salir a las 6 de la mañana y regresar pasadas las 9 de la noche. Se ve agotado. Una parte de mí sentía compasión. Era mi hijo, después de todo. Pero otra parte, la parte que había madurado en estas semanas de independencia, reconocía que esto era necesario. Antonio necesitaba entender que la vida no era fácil, que el dinero no aparecía mágicamente, que las responsabilidades tenían peso real. Los niños me preocupan, continuó Emilia con voz más suave. Los veo jugando afuera con ropa que les queda pequeña. El mayor preguntó por ti el otro día. Me dijo que extraña tus cuentos antes de dormir. Eso me dolió. Mis nietos no tenían culpa de nada. Ellos eran inocentes en este conflicto entre adultos. ¿Cómo están siendo cuidados? Pregunté. Los dejan con una vecina durante el día. La señora Ivone, la que vive en la esquina. Escuché que les cobra $50 al día por cuidar a los 2. $50 al día. 350 a la semana. 1,400 al mes. Dinero que antes ahorraban porque yo cuidaba a los niños gratis. Todo se estaba sumando. Cada gasto que yo había cubierto silenciosamente ahora se hacía visible, urgente, imposible de ignorar. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en mis nietos. En cómo los había acostado a dormir durante 2 años. En cómo les leía historias y les cantaba canciones. En cómo el mayor me llamaba abuela Carme y el pequeño todavía no podía pronunciar mi nombre completo. Me levanté a las 3 de la mañana y me preparé un té de manzanilla. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad dormida, y me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Si debería ceder, aunque fuera un poco, por el bien de los niños.
Pero entonces recordé la voz de Renata por teléfono diciendo que yo era como tener empleada doméstica gratis. Recordé a Antonio diciéndome que estaba cansado de mantenerme. Recordé años de invisibilidad, de ser usada sin ser vista. No estaba siendo demasiado dura. Estaba siendo justa. Finalmente, después de 60 años, estaba siendo justa conmigo misma. La primera semana después de la visita de Antonio pasó sin más contacto. La segunda semana trajo una llamada de un número que no reconocí. Era Renata. Señora Márquez, comenzó, y su voz era diferente. No tenía el tono dulce y manipulador que usualmente usaba. Sonaba cansada, real. Necesito hablar con usted. Adelante. No por teléfono. ¿Podemos vernos? Solo nosotras dos. Eso me sorprendió. Renata nunca había querido pasar tiempo a solas conmigo. Siempre había necesitado a Antonio como mediador, como escudo. ¿Para qué? Para hablar de mujer a mujer. Sin Antonio. Sin drama. Solo nosotras. Había algo en su voz que me hizo aceptar. Curiosidad, quizás. O la necesidad de escuchar lo que tenía que decir sin filtros. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería pequeña a medio camino entre mi apartamento y la casa. Llegué primero. La vi entrar 10 minutos después, y casi no la reconocí. Renata siempre había sido meticulosa con su apariencia. Maquillaje perfecto, cabello arreglado, ropa a la moda. La mujer que entró a la cafetería ese día llevaba el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, sin maquillaje, con jeans viejos y una camiseta simple. Se veía como lo que era, una mujer al borde del colapso. Se sentó frente a mí sin ceremonias. Pidió un café negro. Esperó a que se lo trajeran antes de hablar. Usted tenía razón sobre todo, dijo directamente, sin preámbulos. Yo lo empujé a echarla. Yo planté las semillas. Yo lo convencí de que usted era el problema. ¿Por qué? Porque quería la casa para mí. Quería sentir que era nuestra, solo nuestra. Quería tener el control completo. Al menos era honesta. Eso era más de lo que esperaba de ella. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no tengo control de nada. De que sin usted, todo se está cayendo a pedazos. No solo el dinero, señora Márquez. Todo. Los niños lloran por usted. Antonio está trabajando tanto que apenas lo veo. Yo estoy buscando trabajo, pero nadie quiere contratarme. Y la casa se siente vacía sin usted. No dije nada. Solo esperé. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que fui cruel y manipuladora. Pero le pido que piense en los niños. Ellos no merecen perder su hogar por mis errores. Los niños no van a perder nada que importe realmente, respondí con calma. Van a tener a sus padres. Van a tener comida y escuela y amor. Un techo sobre sus cabezas, aunque sea en un lugar diferente. Lo que sí van a perder es la ilusión de que las cosas son fáciles. Y esa no es una mala lección para aprender. Pero usted es su abuela. Usted los ama. Los amo. Por eso no voy a enseñarles que está bien usar a las personas. Por eso no voy a mostrarles que las mujeres mayores existen solo para servir a sus familias sin recibir nada a cambio. Renata bajó la mirada a su café. ¿Qué tenemos que hacer? Para arreglarlo. Para que usted nos perdone. No necesito que me pidan perdón. Necesito que entiendan. Que reconozcan. Que valoren no solo lo que di, sino lo que soy. Una persona. No un recurso. No una empleada. Una persona con dignidad y derechos y límites. Lo entendemos ahora. Lo juro. ¿Lo entienden? ¿O solo están asustados? Ambas cosas, admitió. Pero el miedo nos está abriendo los ojos. Bebí mi café despacio, estudiándola. Había un cambio genuino en ella. El barniz de superioridad se había agrietado, revelando a una mujer joven asustada que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había destruido. El banco me dio 4 semanas antes de iniciar la ejecución. Le dije. De esas 4 semanas, quedan 2 y media. ¿Y entonces qué? Entonces decidirá lo que pasa con la casa. Mi casa. ¿Usted va a quitárnosla? Esa es la pregunta equivocada, Renata. La pregunta correcta es,
¿Ustedes van a hacer lo necesario para mantenerla? No tenemos $5,000 para pagarlo atrasado. Lo sé. ¿Entonces nos está condenando? No. Les estoy dando la oportunidad de aprender, de crecer, de entender que las acciones tienen consecuencias. Me levanté para irme. Renata se quedó sentada, mirándome con ojos desesperados. Señora Márquez, espere. ¿Hay algo, cualquier cosa que podamos hacer? Sí. Pueden vender lo que tengan valor. Pueden pedir préstamos. Pueden buscar segundos trabajos. Pueden hacer exactamente lo que yo tuve que hacer durante años cuando ustedes necesitaban algo y yo encontraba la manera de dárselo. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Afuera el sol brillaba fuerte. Era un día hermoso. Y yo iba a disfrutarlo. Las últimas 2 semanas antes de que se cumpliera el plazo del banco fueron las más reveladoras. Emilia se convirtió en mi conexión con lo que estaba pasando en esa casa que llevaba mi nombre, pero que yo había dejado atrás. Cada día traía nuevas noticias, y cada noticia confirmaba lo que yo ya sabía. Sin mi apoyo invisible, la vida de Antonio y Renata se estaba desmoronando. Vendieron la televisión grande, me informó Emilia un lunes. La vi por la ventana cuando vinieron a recogerla. Era esa enorme que tenían en la sala. La televisión que costó $1,200. La que Antonio había comprado el año pasado porque quería ver los partidos de fútbol en pantalla grande. La que yo había sugerido que era un gasto innecesario cuando ni siquiera podían pagar las cuentas básicas a tiempo. Probablemente obtuvieron unos $400 por ella, calculé en voz alta. Sí mucho, concordó Emilia. La usada pierde valor rápido. $400. Una gota en el océano de los 5,000 que necesitaban. 2 días después, Emilia reportó que habían puesto un anuncio vendiendo muebles. El comedor, la sala completa, el escritorio del estudio. Todo tenía que irse. Están vaciando la casa, dijo con tristeza. Parece que se estuvieran preparando para mudarse. Probablemente lo están, respondí. Están aceptando lo inevitable. Esa misma tarde recibí una llamada de un número que sí reconocí esta vez. Era Antonio de nuevo. Mamá, tengo que decirte algo. Dime. Perdí mi trabajo. Las palabras cayeron como piedras. Silencio total del otro lado mientras yo procesaba la información. ¿Cuándo? Hace 3 días. Me despidieron. Dijeron que era por recortes de personal, pero sé que fue porque he estado llegando tarde, saliendo temprano, pidiendo adelantos. No estaba rindiendo. ¿Y Renata? Renata consiguió trabajo en un restaurante. Mesera. Gana el mínimo más propinas. No es suficiente ni para la comida. Entonces su voz se quebró. Mamá, lo perdimos todo. El carro, los muebles, mi trabajo. Y ahora vamos a perder la casa también. Los niños van a terminar en la calle por mi culpa. No van a terminar en la calle. Antonio. ¿Cómo lo sabes? No tenemos dónde ir. No tenemos dinero para rentar otro lugar. No tenemos nada. Tienen opciones. Siempre hay opciones. Solo que ahora son opciones difíciles, del tipo que yo he tenido que tomar toda mi vida. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es tu decisión, no la mía. Yo ya tomé las mías. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración irregular, el sonido de alguien tratando de no llorar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, preguntó finalmente. Lo peor no es perder las cosas. Lo peor es darme cuenta de que nunca las tuve realmente. Que todo lo que creí que era mío, que había logrado con mi esfuerzo, en realidad lo tenía porque tú estabas detrás sosteniéndolo todo. Ese fue el primer momento de verdadera claridad que escuché de él. La primera vez que reconocía no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había valorado. Ahora lo ves, dije simplemente. Ahora lo veo. Y es horrible, mamá. Es horrible ver que fui tan ciego, tan ingrato, tan estúpido. No eras estúpido. Eras cómodo, privilegiado, normalizado en una dinámica donde yo daba y tú tomabas sin siquiera darte cuenta. ¿Cómo lo soportaste durante tanto tiempo? Porque te amaba. Porque eres mi hijo. Porque creía que algún día verías, que entenderías, que corresponderías de alguna manera. ¿Y ya no me amas? Te amo. Siempre te amaré.
Pero amararte ya no significa sacrificarme por ti. Ya no significa permitir que me uses. El amor no requiere que yo desaparezca para que tú existas. Escuché un sollozo del otro lado. Mi hijo, mi niño de 35 años, llorando como no lo había escuchado llorar desde que era pequeño. Mamá, ¿podemos venir a vivir contigo? Y ahí estaba. La pregunta que yo había estado esperando. La pregunta que sabía que eventualmente llegaría cuando todas las demás opciones se agotaran. No. Antonio. Por favor. Solo temporalmente. Solo hasta que encuentre otro trabajo. Los niños pueden dormir contigo, Renata y yo en el sofá. No necesitamos mucho espacio. Antonio, mira alrededor de donde estoy. Tengo un apartamento de un dormitorio. Apenas hay espacio para mí. Pero incluso si tuviera una mansión, la respuesta sería no. ¿Por qué? Después de todo, ¿me vas a dejar sin nada? No te estoy dejando sin nada. Te estoy enseñando que las consecuencias son reales. Que no puedes echar a tu madre de una casa y luego esperar que te rescate cuando todo se derrumbe. Pero los niños tienen dos padres que van a encontrar la manera de cuidarlos. Eso es lo que hacen los padres. Encuentran maneras. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a la calle? Hay albergues. Hay programas de asistencia. Hay familiares del lado de Renata. Hay opciones que no incluyen usar a la persona que ustedes desecharon cuando ya no les era conveniente. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban. No de culpa, sino de la intensidad de mantenerme firme cuando cada instinto maternal me gritaba que cediera, que ayudara, que resolviera el problema como siempre lo había hecho. Pero no lo haría. No esta vez. 3 días después recibí otra llamada. Esta vez era del señor José Muñiz del banco. Señora Márquez, le llamo para informarle que hemos iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. La propiedad entrará en subasta dentro de 60 días a menos que se pague la cantidad total adeudada más los intereses acumulados. ¿Cuánto es la cantidad total? $5,600. Entiendo. ¿Y cuáles son mis opciones como titular del préstamo? Usted puede pagar la cantidad adeudada y continuar con el préstamo. O puede permitir que la ejecución proceda, en cuyo caso tendrá prioridad para recuperar la propiedad después de la subasta si está dispuesta a pagar la deuda pendiente. ¿Qué pasa con el codeudor? El señor Antonio Márquez no tiene los mismos derechos que usted como titular. Si la propiedad se subasta, él perderá todo derecho sobre ella. Gracias por la información, señor Muñiz. ¿Tiene alguna decisión que quiera comunicarme en este momento? Todavía no. Le haré saber. Colgué y me senté en mi sofá, mirando por la ventana hacia la calle tranquila. 60 días. 2 meses más de esta situación antes de que todo se resolviera de una forma u otra. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Miré por la mirilla esperando ver a Antonio de nuevo. Pero era Renata, y venía acompañada de los niños. Abrí la puerta lentamente. Mis nietos me vieron y sus caras se iluminaron. «Abuela Carme», gritó el mayor, corriendo hacia mí. El pequeño lo siguió, con sus bracitos extendidos. Los abracé, sintiendo sus cuerpecitos cálidos contra mí, oliendo el champú de bebé en su cabello, escuchando sus voces emocionadas contándome todo lo que había pasado desde que me fui. «Te extrañamos mucho», dijo el mayor. «¿Por qué no vives con nosotros ya?» Renata estaba de pie en la puerta, viéndome abrazar a los niños. Tenía lágrimas en los ojos. Sabía que esto no era justo, me dijo. Usar a los niños. Pero estoy desesperada, señora Márquez. Y ellos realmente la extrañan. Los extraño yo también, respondí, acariciando el cabello del pequeño. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado. Los niños corrieron inmediatamente a explorar el apartamento pequeño, emocionados con todo como solo los niños pueden estar. Renata se quedó de pie en la entrada de la sala, nerviosa. Antonio no sabe que vine. Me mataría si supiera que traje a los niños aquí. ¿Para qué viniste? Para suplicar. Para humillarme. Para hacer lo que sea necesario para que usted nos ayude. Los niños encontraron mis libros y estaban hojeándolos con cuidado, sentados en el piso. No voy a pagarles la deuda, Renata. Lo sé. Ya entendí eso. Pero hay algo más que puede hacer. ¿Qué?
Quedarse con la casa. Pagar la deuda. Y déjenos vivir ahí. Como inquilinos. Pagaremos renta. No mucho porque no tenemos mucho, pero algo. Y esta vez será diferente. Esta vez la trataremos con el respeto que merece. ¿Esta vez? Sé que suena vacío decir eso después de todo. Pero hemos cambiado, señora Márquez. O al menos yo he cambiado. He visto lo que es trabajar largas horas por poco dinero. He sentido el cansancio de llegar a casa y todavía tener que cocinar y limpiar y cuidar niños. He entendido lo que usted hacía todos los días mientras yo me quejaba de tonterías. La miré durante un largo momento. Había sinceridad en sus ojos, pero también desesperación. Y era difícil saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. Necesito pensarlo, le dije finalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos? El banco dijo 60 días hasta la subasta. Entonces tenemos 2 meses para demostrarle que hablamos en serio. Para mostrarle que realmente hemos cambiado. No me tienen que demostrar nada a mí, Renata. Se lo tienen que demostrar a ustedes mismos. Los niños se quedaron 1 hora más. Les leí un cuento. Les preparé galletas. Los abracé y los besé antes de que se fueran. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé sola en mi apartamento. Y por primera vez en semanas, no estaba segura de cuál era el siguiente paso correcto. Pasé los siguientes 3 días en reflexión profunda. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. No se trataba solo de dinero o de propiedades. Se trataba de establecer el tono de cómo sería mi vida de aquí en adelante. Se trataba de definir mis límites de una manera que fuera clara, permanente e innegociable. Emilia vino a visitarme el 4.º día. Me encontró sentada junto a la ventana con una taza de té frío que había olvidado beber. «Has estado muy callada», me dijo. «¿Qué pasa por tu mente?» «Estoy decidiendo qué clase de abuela y madre quiero ser de aquí en adelante». «¿Y qué has decidido?» «Que puedo amar a mi familia sin sacrificarme por ellos. Que puedo ayudar sin perderme a mí misma. Que puedo ser generosa sin ser invisible». Emilia asintió. «Esas son decisiones sabias. Pero también he decidido algo más. He decidido que mis nietos merecen tener un hogar estable. Y que a veces el amor significa hacer cosas difíciles que benefician a las personas que amas, incluso cuando ellas no lo merecen completamente todavía. ¿Vas a ayudarlos? Voy a ayudarme a mí misma. Y en el proceso, ellos se beneficiarán. Pero esta vez será bajo mis términos». Al día siguiente llamé al señor José Muñiz del banco. «Señor Muñiz, quiero pagar la deuda completa. Los $5.600. «Excelente, señora Márquez. ¿Y el codeudor?» «Quiero removerlo del préstamo. Quiero que la propiedad quede completamente a mi nombre, sin ningún otro titular». «Eso es posible. Necesitaré que venga al banco a firmar algunos documentos. Estaré ahí mañana». Esa noche llamé a Antonio. Él contestó al primer timbre, su voz ansiosa. «¿Mamá?» «Antonio, voy a pagar la deuda de la casa». Lo escuché tomar aire bruscamente. «¿En serio?» «Mamá, gracias. Yo no he terminado. Voy a pagar la deuda y voy a quitarte como codeudor. La casa quedará completamente a mi nombre. Pero puedes seguir viviendo ahí. Tú, Renata y los niños. Pero como mis inquilinos, no como dueños». Hubo un silencio largo. «¿Inquilinos? Pagarán renta. $800 al mes. Es menos de lo que costaría cualquier otro lugar del mismo tamaño, pero es lo que necesito para cubrir la hipoteca y los gastos de la propiedad. $800. No sé si podamos. Entonces encontrarán otro lugar donde vivir. Pero si se quedan, hay reglas». «¿Qué reglas?» «Yo visitaré a mis nietos cuando quiera. Ustedes me tratarán con respeto. No habrá más asumir que yo haré cosas gratis. Si necesitan un favor, lo piden explícitamente y aceptan que puedo decir que no, y cada mes, el 1.º de cada mes, la renta se paga completa y a tiempo. 1 mes de retraso y tendrán que irse». Su voz sonaba pequeña cuando respondió. «Entiendo. ¿Aceptas estos términos?» «Sí, los acepto». «Entonces prepara los papeles. Voy al banco mañana a arreglar todo. Mamá, yo lo siento por todo.
Siento no haber visto lo que hacías. Siento haberte echado. Siento haber sido tan ciego y tan cruel. Lo sé, Antonio. Y acepto tu disculpa. Pero las disculpas no cambian el pasado. Solo las acciones pueden cambiar el futuro. Te prometo que será diferente. No me prometas. Solo muéstramelo. Día tras día, mes tras mes. Muéstramelo. 2 semanas después, firmé todos los documentos en el banco. La casa de la calle Magnolia 847 quedó oficialmente registrada solo bajo mi nombre. Antonio fue removido como codeudor. El préstamo se reestructuró bajo términos que yo podía manejar con mi pensión más la renta que ahora recibiría. El señor Muñiz me estrechó la mano cuando todo estuvo completo. Felicidades, señora Márquez. Es oficialmente dueña de su propiedad. Dueña. 60 años y finalmente era dueña de algo que nadie podía quitarme. Esa tarde fui a la casa. Toqué el timbre aunque técnicamente no necesitaba hacerlo. Era mi casa, después de todo. Pero quería establecer el precedente de respeto mutuo. Renata abrió la puerta. Se veía diferente. Más delgada, más cansada, pero también más real. El barniz de superioridad se había ido completamente. Señora Márquez, adelante, por favor. Entré. La casa se veía extraña y vacía sin los muebles que habían vendido. Pero también se veía limpia. Alguien había estado esforzándose por mantenerla presentable. Los niños estaban en el piso de la sala jugando con bloques de construcción. Al verme, corrieron hacia mí con gritos de alegría. ¡Abuela! ¡Abuela Carme! Los abracé, sintiendo mi corazón llenarse de amor. Esto era por lo que valía la pena todo. Estos momentos. Estos niños que no tenían culpa de los errores de sus padres. Antonio salió de la cocina. Se veía más delgado también, con canas nuevas que no recordaba haber visto antes. Nos miramos durante un largo momento. Mamá, bienvenida a casa. No es mi casa en ese sentido, Antonio. Esta es mi propiedad, pero no es mi hogar. Mi hogar es mi apartamento. Aquí soy la dueña que viene a visitar a sus inquilinos. Entendido. Renata había preparado café. Nos sentamos en las sillas plegables que ahora servían como muebles de comedor. Era humilde, incómodo, pero era honesto. Quiero ver el contrato de renta, dije. Antonio sacó unos papeles. Los revisé cuidadosamente. Todo estaba en orden. $800 mensuales. Fecha de pago el 1 de cada mes. Cláusula de desalojo después de 30 días de mora. Está bien. Firmaré. Firmamos todos. Antonio como inquilino principal, Renata como coinquilina, yo como propietaria. Cuando terminamos, Antonio me miró con ojos húmedos. Gracias, mamá. Sé que no lo merecemos. No se trata de merecer o no merecer. Se trata de que mis nietos tengan un lugar estable donde crecer. Se trata de darles a ustedes una oportunidad de demostrar que pueden cambiar. Pero principalmente, se trata de que yo recuperé el control de mi propia vida. Renata habló por primera vez. Le prometo, señora Márquez, que será diferente. Yo conseguí un trabajo de tiempo completo. Antonio está buscando activamente. Y estamos aprendiendo a vivir con menos, a valorar más. Eso espero. Pasé la tarde con mis nietos. Les leí cuentos. Jugamos con sus bloques. Les preparé la cena con los ingredientes simples que encontré en la cocina. Renata observaba, tomando notas mentales, aprendiendo. Cuando llegó la hora de irme, el mayor me abrazó fuerte. ¿Vas a volver, abuela? Voy a volver. Todas las semanas. Pero al final del día, yo regreso a mi casa. ¿Por qué no vives aquí con nosotros? Porque la abuela necesita su propio espacio. Porque todos necesitamos tener lugares que sean solo nuestros. Pero eso no significa que no los amo. Te amamos, abuela. Yo también los amo, mi cielo. Antonio me acompañó a la puerta. En el porche, bajo la luz del atardecer, me miró con una expresión que era parte arrepentimiento, parte respeto, parte comprensión tardía. Eres más fuerte de lo que nunca pensé, mamá. Siempre fui fuerte, Antonio. Solo que tú estabas demasiado cómodo para notarlo. Tienes razón.
Y voy a pasar el resto de mi vida compensándote. No necesito compensación. Solo necesito respeto. Y verlos crecer. Ver que aprendan de esto. Lo haremos. Te lo prometo. No me prometas. Solo hazlo. Caminé de regreso a mi apartamento esa noche mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Las calles estaban tranquilas. El aire era fresco. Y yo me sentía más liviana de lo que me había sentido en años. No porque hubiera ganado algo. No porque hubiera demostrado un punto. Sino porque finalmente había encontrado el equilibrio entre amar a mi familia y amarme a mí misma. 60 años me tomó aprender esa lección. 60 años de dar y dar hasta que no quedó nada de mí. Pero ahora, a mis 60 años, estaba reconstruyéndome. Recuperando mi voz. Estableciendo mis límites. Viviendo mi vida. Y si mi hijo y mi nuera habían aprendido algo de todo esto, si habían crecido aunque fuera un poco, entonces quizás sus hijos no tendrían que esperar 60 años para aprender lo que yo acababa de descubrir. Que el amor verdadero no requiere que desaparezcas. Que el sacrificio no tiene que ser silencioso ni invisible. Que puedes ser generosa sin ser usada. Que puedes ser fuerte sin ser dura. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Llegué a mi apartamento. Subí las escaleras lentamente, saboreando cada paso. Abrí la puerta de mi hogar. Mi espacio. Mi paz. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Y sonreí. No fue una sonrisa de satisfacción ni de venganza. Fue la sonrisa de una mujer que finalmente había encontrado el camino de regreso a sí misma. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más valioso que cualquier casa, cualquier propiedad, cualquier cosa material que pudiera poseer. Era libertad. Era dignidad. Era paz. Era, finalmente, después de 60 años, simplemente mía.